Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos leído el Evangelio según San Lucas, en el que Jesús nos habla con una parábola para iluminar una realidad que él palpaba y veía con mucha normalidad o naturalidad en el pueblo de Israel. Había algunos que presumían de ser justos. La traducción dice: y despreciaban a los otros. No solamente los despreciaban, los trataban como si no fueran nada. Ellos se consideran justos y capaces de juzgar a los demás. Además, justos jueces desde su punto de vista. Y por eso es que Jesús inicia este relato parabólico que coloca en el templo mismo de Jerusalén, en la casa de Dios. Jesús presenta a 2 hombres que han subido al templo a hacer oración. Cuando alguien iba al templo en Jerusalén, por donde quiera que llegaran, era subida. Por eso es correcto decir: subió al templo. Estos 2 subieron al templo con una intención deliberada. Pueden haber venido de visita, pueden haber venido a buscar a alguien que no fuera Dios, pero en este caso vienen para hacer oración, para hablar con Dios. Estos 2 personajes son descritos por Jesús con 2 sustantivos que los retratan de cuerpo entero, incluyendo su conducta. Fariseo significa parash en hebreo, separado, sectario, dividido, alguien que vivía apartado de los demás, por cierto, con un grupo de los que eran como ellos. Eran observantes de la ley, principalmente del sábado, de las abluciones o lavatorios, y hoy escucharemos a uno de ellos retratarse de cuerpo entero en su oración. El otro hombre es descrito como un publicano. Su título en este caso es romano, alguien que trabaja al servicio del público de manera pública y oficial, porque tiene que cobrar los impuestos a los que entran, a los que salen y a los que vienen en Israel, y ese dinero va destinado al final al emperador romano. Significa cobrarle a su propio pueblo para dárselo a un rey extranjero. Y además de esto, a la hora de cobrar, como muchos de ellos pagaban un precio alto para poder tener la franquicia del cobro de impuestos, buscaban recuperar la inversión para no salir mal económicamente después de haber invertido
en el cobro, alteraban las medidas de longitud, las medidas de peso y hasta de volumen. Ellos oficialmente eran ladrones, eran despreciados por el pueblo y consideraban que para Dios también estaban despreciados, eran pecadores abiertamente. Así, estos dos personajes estaban en el templo. El fariseo se presenta ante Dios de pie. No se arrodilla, no se inclina, está erguido. Se siente apto, digno de presentarse ante la mirada divina. En la oración, lo que él ha traído, lo dice en su interior. Jesús es el que retrata, el que describe el interior de este hombre. En primer lugar, comienza con una acción de gracias. Oh Dios, te agradezco. Una oración de gratitud a la que él motiva diciendo qué es lo que le agradece. ¿Qué cosa tiene para motivarse a dar gracias a Dios? Porque él no es como los demás hombres. Y enseguida, él nos dice para él cómo son los demás hombres, los que no son como él, los que no son fariseos. Los demás son ladrones. Roban, se quedan con algo que no es suyo, son injustos, no buscan la justicia y además son adúlteros. Es interesante ver el capítulo 16 de San Lucas, donde curiosamente Jesús retrata a los fariseos como avariciosos, amantes del dinero, y también habla de cómo ellos fácilmente se divorcian de su mujer y cometen adulterio. Este hombre ha hecho así, hablando en un breve elenco de todos los demás hombres. Pero no le resulta suficiente estar de pie juzgando a los demás y acusándolos de sus pecados. Además se compara con el publicano que él ve que está en el interior del templo y dice, tampoco soy como este. Ahora continúa diciendo lo que él hace meritorio, por lo que se siente digno de estar de pie delante de Dios. Ayuno 2 veces por semana. El ayuno en Israel solamente estaba prescrito un día al año, el día del Yom Kippur, de la purificación de los pecados. Pero estos querían propiciar que el Señor mandara pronto al Mesías y por eso hacían penitencia reparando los pecados propios y los ajenos, con el ayuno que es signo de penitencia, signo de luto, signo de apegarse a Dios. 2 veces a la semana ayunaba y además pagaba el diezmo de todo lo que tenía. Él le estaba mandado a pagar el diezmo cuando se vendía algo, pero él quiere ser más apto, más digno de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que él está en esa oración mientras el publicano está lejos. Esto nos dice que no solo está lejos de él, que el publicano está retirado prácticamente a la entrada tal vez, mientras que el fariseo debe estar enfrente. Este publicano ni siquiera se anima a acercarse físicamente al lugar donde Dios habita, lo más cercano, y está con la cabeza inclinada. No quiere levantar la cabeza, se golpea el pecho diciéndole al Señor que tenga misericordia de él, porque es un pecador. Esto puede ser un salmo también, pero lo cierto es que se está retratando a sí mismo de manera honesta, y por eso es que Jesús dice, yo les aseguro que éste regresó a su casa justificado. Jesús dice que este hombre que pide misericordia obtuvo con misericordia ser declarado justo por Dios, mientras que el otro que a sí mismo se declaraba justo y se había puesto en alto ante Dios, quedó humillado. Ese no regresó a su casa justificado. ¿Por qué? Dice Jesús que aquel que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido. De este modo Jesús nos muestra que Él es Dios y nos dice cómo actúa Dios ante quien es soberbio y ante quien es humilde. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.